Aprendiendo del libro de los Hechos. El día de hoy estaremos continuando con nuestras historias, dando lectura en la palabra de Dios en este libro, que es un libro muy hermoso, muy edificante y nos trae bastante conocimiento de cómo vivían los primeros cristianos, qué fue lo que sucedió con ellos, especialmente por hablar de la palabra del Señor. En nuestra historia anterior, nuestro video anterior, vimos el capítulo 3 y el apóstol Pedro y Juan y los demás están hablando en el pórtico de Salomón, y ahora en el capítulo 4 vamos a ver qué fue lo que sucedió, porque nos quedamos ahí donde ellos están hablándoles a las personas quién era nuestro Señor Jesucristo. Entonces el versículo 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Así que vamos a irnos en nuestra imaginación al pórtico de Salomón. El apóstol Pedro, Juan, los demás vienen, ¿verdad? Los sacerdotes, el jefe de la guardia, y viene este grupo de personas, los saduceos. A ellos los encontramos mucho en los evangelios, fariseos y saduceos. Pero aquí viene el grupo de los saduceos, que era un grupo religioso, una mezcla, ¿verdad?, de personas que tenían ciertas creencias, pero no creían en la resurrección. Así que por eso vemos en el versículo 2 diciendo que estaban resentidos, que estaban molestos, enojados, porque se predicaba de una resurrección, ya que ellos no creían en absolutamente nada de esto, nada espiritual, nada de ángeles, nada que venía del cielo. Ellos creían que vivías y podías hacer lo que querías, porque después de la muerte no había absolutamente nada. Así que vienen con estas personas, los sacerdotes, el jefe, vienen ellos y dice que están resentidos de que se predique esto, de que se anuncie que nuestro Señor Jesucristo resucitó y que todos los seguidores y creyentes de Él tendremos ese mismo destino, una resurrección para permanecer para siempre con Él. Así que vemos el versículo 3 dice, miren lo que les sucedió: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Entonces vemos aquí que vienen con esta actitud. Empezamos a mirar ya las primeras situaciones difíciles, como nuestro Señor Jesucristo lo anunció, que ellos iban a ser llevados ante las personas, ante los líderes religiosos, y que ellos iban a tener que vivir por causa del amor a Jesús y de la predicación del evangelio este tipo de cosas. Así que vemos que los llevan a la cárcel, los dejan ahí porque ya era tarde, entonces tenían que esperar al siguiente día. El versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Esto es hermoso, dice, y el número de los varones era como 5,000. Como 5,000 personas habían recibido a Jesús, abrieron su corazón y ellos estaban siendo transformados y cambiados por causa del evangelio. Entonces, el versículo 5 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Aquí tenemos nuevamente, ¿verdad?, a ellos, Anás y Caifás, que ellos fueron también los que tuvieron el juicio con nuestro Señor Jesucristo. Aquí los vemos todavía con ese corazón endurecido, oponiéndose a la predicación del evangelio. Y el versículo 7 dice: y poniéndolos en medio les preguntaron. Le preguntaron a Pedro y a Juan, dice: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, está hablando del cojo, ¿verdad? Está hablando Pedro, dice, hoy viene y se nos está cuestionando
por ese beneficio que se le hizo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren, si ustedes pueden, subrayen esta palabra, póngale color, porque esta es la base, es el fundamento de nuestra fe. No hay salvación en ninguna otra persona, no la hay. Hemos escuchado varias veces, todos los caminos te llevan a Dios. Eso es una mentira total. Aquí la palabra del Señor dice, no hay otro medio, no hay otra persona, no hay otro camino. El único por quien nosotros podemos ser salvos es en el nombre y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y así que el apóstol Pedro comienza diciendo todo esto, y este versículo 4:12 nos da a nosotros como cristianos, como creyentes, ¿verdad? Todo la fe, la autoridad para nosotros hablar a las personas en el nombre de Jesús para que ellos puedan ser salvos. Miren qué fue lo que sucede cuando el apóstol Pedro está hablando. Versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Miren, esto, qué hermoso. Dice que ellos escuchaban hablar a Pedro y a Juan y estaban maravillados. Ya vimos en el capítulo 2 que los discípulos, los apóstoles, la mayoría eran de Galilea, una región donde la mayoría eran pescadores, gente común. Aquí vuelve a mencionar otra vez, los oían hablar con ese denuedo, con esa capacidad y esa autoridad que dicen, ¿quiénes son estos, verdad? ¿Por qué están hablando así nuevamente? Y cuando miraron al hombre, mire, esto a mí me ha dejado fascinada. El hombre que no podía caminar, el cojo del capítulo 3, sigue ahí con ellos, permanece con Pedro y con Juan por ese milagro precioso que se hizo en su vida. Qué interesante, ¿verdad? Que por un milagro, este hombre, su vida se transformó no solo físicamente, sino en la esperanza de una vida eterna, y lo vemos aquí con ellos, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 15, dice, entonces les ordenaron que se salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Siguen con sus corazones endurecidos, aún viendo el milagro de esta persona que pudo caminar, que después de casi 40 años, más de 40 años, él permaneció en esta condición. Ni aún así sus ojos se querían abrir para mirar el poder y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Miren, los llaman de nuevo de regreso. El versículo 18 dice, llamándolos, les intimaron en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Esto es tan fascinante. Versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años.
Aquí vemos cómo el Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo les dijo a ellos, van a pasar por este tipo de situaciones, pero no se preocupen qué van a decir, qué van a hablar, porque el Espíritu Santo va a llenarlos de la capacidad y la autoridad para poder responder lo que necesitan responder. Y vemos aquí ya que ellos, ¿verdad? Realmente salen, se van y ahora vienen a buscar a los demás hermanos. Vamos al versículo 23, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos, a los demás hermanos que se habían quedado, ¿verdad? Porque acuérdense que a ellos se los llevaron a la cárcel y al siguiente día los llevaron a la corte y fue donde sucedió todo esto. Entonces vienen ellos y los sueltan, puestos en libertad, vienen y les cuentan todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y comenzaron a hacer una oración hermosa. Escuchemos, dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Con denuedo quiere decir con valentía, con valor. Pero no eran ellos. Escuchemos aquí, ¿verdad? Que los apóstoles vienen, les dicen lo que ha sucedido. Este es el ambiente que se vive en esos tiempos. Los primeros cristianos y vienen y oran al Señor y miren, el versículo 30 es hermoso, dice, mientras, Señor, dice, tú estás viendo sus amenazas, dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, dice. Los cristianos, hermanos, de la iglesia primitiva, de la iglesia del principio, no los vemos amedrentados ni diciendo, Señor, pues mira, ya nos amenazaron, ya mejor vamos a dejar. No, mire la oración. Dice, por favor, Señor, dice, tú escuchas sus amenazas, dice, pero danos que hablemos con denuedo, con valor tu palabra. Y luego dicen, pero mientras hablamos, extiende tu mano para que se hagan milagros, sanidades y prodigios, para que tu palabra vaya acompañada de todo ese poder. Cuando ellos oraron esta oración de corazón, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, cuando leemos esto, cuando recibimos esta porción, esta palabra de parte del Señor, esta es la forma, este es el estilo de vida que Dios quiere para los cristianos. Unanimidad, armonía, oraciones poderosas para pedir al Señor. Miren, no los vemos pidiendo nada, no vemos pidiendo otra cosa. Ellos entendieron que esto era de vida, hablar con denuedo. No importó lo que pasó, los llevaron a la cárcel, sí. Esto es el inicio, hermanos. Vamos a ir el recorrido por el libro de los Hechos. Es hermoso, pero al mismo tiempo está lleno de vidas reales que sucedió todo esto para que el evangelio siga y siga y siga extendiéndose para todas las personas. Así que vemos y podemos nosotros anhelar con todo nuestro corazón, ¿verdad? Yo espero que a ustedes los llene de esperanza, de fe, de ese anhelo en el corazón por orar de esta manera,
Padre, lléname para ser un testimonio vivo de ti. Lléname de poder y autoridad para que más personas puedan vivir las vidas en salvación de sus almas. Eso es lo que la iglesia pedía desde un principio. Miren, vamos a ver otros versículos que terminan en este capítulo 4, nuevamente hablándonos del modelo, del corazón, del estilo de vida que Dios quiere, ¿verdad? Que tengamos. No solamente en nuestros hogares, sino que esto se refleje en donde nosotros nos reunimos también. Dice que ellos tenían todas las cosas en común. Vamos a ver versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, ¿verdad? Que cuando analizamos y meditamos esto, es para estar en esa unidad. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí, cuando terminamos aquí en nuestra siguiente enseñanza, vamos a ir dando la continuidad. Pero este es el estilo de vida de los primeros cristianos, una unidad preciosa, pero no se tiene que quedar en el pasado. Este es el modelo que Dios quiere en nuestros hogares también, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Así que este es un mensaje nuevamente hablando Dios a nuestros corazones. Sigamos hablando con valor. Pidámosle, si nos falta, como esta iglesia lo hizo al Señor, dame valor, dame todo lo que necesito, Señor, capacítame para hacer tu obra, y que podamos anhelar este estilo de vida, ser todos de un mismo corazón y de una misma alma. Lo describió aquí la palabra del Señor, para que haya esa unidad y ese amor y esa armonía, y podamos vivir el diseño de la vida que Dios quería para nosotros desde un principio. Así que yo espero que este mensaje sea de mucha bendición a tu vida, hable a tu corazón, edifique tu espíritu, meditemos en lo que ellos vivieron y nosotros anhelemos también poder tenerlo. Que Dios te bendiga.